Hola amigos, en este vídeo vamos a comenzar la explicación de la agrupación de datos en intervalos en una tabla de frecuencias. Pero antes de comenzar con la explicación en sí, he decidido hacer lo que yo he llamado una aclaración sobre los intervalos. Porque mi experiencia me dice que cuando empiezas a explicar cómo se agrupan los datos en intervalos en una tabla de frecuencias, hay gente que no entiende muy bien la notación de intervalos y entonces hace la tabla de frecuencias mal. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver una aclaración sobre los intervalos antes de ir directamente al grano. Os recomiendo que no os perdáis este vídeo, que lo veáis porque seguro que os puede aclarar muchas dudas. Antes de comenzar la explicación, recordaros que en la web uned.fisiquemates.com podéis encontrar todos los vídeos agrupados por temas y que en la descripción del vídeo, debajo del reproductor de YouTube, encontraréis el enlace desde el que podéis descargar un PDF con todo lo que aparece escrito en la pantalla. Vamos a ver la aclaración de los intervalos. La primera aclaración que yo quiero hacer es sobre la notación, porque veo que mucha gente no entiende qué significa esto de agrupar datos en intervalos, ¿no? Fijaros, es muy sencillo. Si en los extremos del intervalo aparece un corchete, este o este, se dice que ese extremo es cerrado y significa que el extremo está incluido. Por ejemplo, yo tengo el intervalo de los números enteros que van del 3 al 7. Tanto el 3 como el 7, los dos extremos del intervalo, son cerrados porque son un corchete. Pues si yo tuviese que representar estos números en uno detrás de otro, sería 3, 4, 5, 6 y 7. Fijaros que tanto el 3 como el 7 están incluidos. ¿Los veis por qué? Porque los extremos del intervalo, como tiene un corchete, significa que están incluidos. Lógicamente también aquí se ve en este ejemplo la comodidad que representa un intervalo frente a un conjunto de números. Fijaros que es más cómodo escribir un intervalo así que tener que escribir todo esto. Perdón. Bueno, vamos a continuar. Si los extremos del intervalo aparece un paréntesis, este o este, se dice que es abierto ese extremo y significa que el extremo no está incluido. Es decir, si yo tengo el intervalo que va del 3 al 7 y ahora pongo un paréntesis en los extremos, eso significa que el número de los extremos del intervalo no está incluido. Por lo tanto, si yo con este intervalo abierto por la izquierda y por la derecha estoy representando los enteros que van desde el 3 al 7, esa lista de números, ese conjunto de números, serían el 4, el 5 y el 6. El 3 y el 7 no están porque me dice en la notación, como hay puesto un paréntesis, significa que los extremos son abiertos y que los extremos no forman parte del conjunto. ¿De acuerdo? Bueno, alguno se puede preguntar o puede estar preguntándose que a veces aparecen intervalos en los que un extremo es abierto y otro es cerrado. Exactamente, vamos a ver qué ocurre en esos casos. Los dos extremos del intervalo no tienen por qué ser iguales, pueden ser diferentes. Vamos a ver este que tenemos aquí. Los números enteros que van del 3 al 7. Fijaros que el 3, el extremo 3, está abierto. Eso significa que el 3 no va a formar parte del conjunto de números. Y el extremo 7 está cerrado. Eso significa que el 7 sí va a formar parte. Por lo tanto, este intervalo hace representación de este conjunto. 4, 5, 6 y 7. Perdón. Fijaros que no incluye el 3 porque está abierto, ¿lo veis? Y sí incluye el 7 porque está cerrado. Si lo hiciéramos al revés, el conjunto que va del 3 al 7, cerrado ahora por la izquierda y abierto ahora por la derecha, pues como que tendríamos que sí incluye el 3 porque está cerrado, ¿lo veis? Que tiene el corchete, y que no incluye el 7 porque está abierto. Por lo tanto, este intervalo hace referencia al siguiente conjunto de números, 3, 4, 5 y 6. Es sencillo, ¿verdad? Bueno, el segundo aspecto al que quiero hacer referencia es lo que yo llamo la coherencia de intervalos contiguos. Esto que voy a explicar ahora parece una tontería, pero muchísimos de vosotros seguro que os equivocáis con esto. Voy a poner un ejemplo. Imaginaros que nosotros vamos a un colegio de educación infantil, y queremos hacer una estadística sobre la edad de los niños y niñas que hay en ese colegio. Y decidimos que vamos a contar
los niños y niñas que hay en ese colegio por grupos de edades. Vamos a hacer un grupo entre los 1 y 5 años y otro grupo entre los 5 y 10 años. Entonces, fijaros, yo en mi primer grupo lo he puesto los dos cerrados. Eso significa que voy a meter en este grupo a los niños y niñas que tengan 1, 2, 3, 4 y 5 años. Y en el grupo 2 he metido los que van desde 5 a 10, que como está cerrado, son los niños que tienen 5, 6, 7, 8, 9 y 10 años. Bueno, pues esta distribución de intervalos, en esta pequeña tablita que me hago yo para mi estudio de esa guardería de educación o ese colegio de educación infantil, es erróneo. Está mal y lo tengo aquí puesto porque los intervalos se pisan. ¿Qué significa eso de que se pisan? Que si yo voy a contar los niños que están incluidos en este intervalo tendré que contar también los niños que tienen 5 años. Y cuando vaya a contar los niños que están en el siguiente intervalo, que es entre 5 y 10, voy a volver a contar los niños que tienen 5 años. Por lo tanto, los niños que tienen 5 años los cuento dos veces, los cuento en este intervalo y los cuento en este intervalo. Por eso he puesto aquí el 5, lo contamos dos veces. Por lo tanto, las estadísticas que yo voy a hacer son pésimas, no son correctas, porque los datos que estén en un intervalo no pueden estar en el otro. Porque entonces, como ya digo, en este ejemplo que he puesto aquí, los niños que tengan 5 años los estoy contando en este intervalo y en este intervalo. Es como estoy contando el doble de niños de 5 años de los que realmente hay. Por lo tanto, esta distribución de intervalos no tendría coherencia, no sería coherente. Vamos a ver esta otra distribución de intervalos que tengo aquí. Fijaros, los niños que van entre 1 y 5 años, el 1 está cogido, pero el 5 no. Esto significa que aquí contaría a los niños que tienen 1, 2, 3 y 4 años. Perdón. Y ahora aquí digo de 5 a 10, 5 abierto y 10 cerrado. Es decir, que de aquí estoy contando a los niños que tienen 6, 7, 8, 9 y 10 años. Bueno, pues de un simple vistazo se ve que esto está mal. Porque estoy excluyendo a los niños que tienen 5 años. Si yo quiero hacer la estadística de los niños de ese colegio de educación infantil, a los niños que tienen 5 años no los voy a contar, porque no están ni en este intervalo ni están en este. Por lo tanto, esta distribución de intervalos, esta forma de poner los intervalos contiguos, es decir, los que siguen, ¿no?, es errónea, porque me estoy dejando datos fuera. En mi estudio voy a ignorar los niños que tienen 5 años. ¿Cuál sería una forma correcta de agrupar los intervalos contiguos? Pues, por ejemplo, escribirle así como lo tengo aquí. El intervalo inferior lo pongo cerrado y el intervalo superior lo pongo abierto. ¿Qué significa L de I menos 1 y L de I? Bueno, L sub I menos 1 es la forma matemática de llamar al intervalo al extremo inferior. Y L sub I es como se suele llamar matemáticamente al extremo superior. Entonces, fijaros, si yo voy a ese colegio de educación infantil y yo digo, bueno, pues voy a hacer un intervalo para ver los niños de edades entre 1 y 5 años, 1 cerrado, 5 abierto, pues en este intervalo meteré a los niños que tienen 1, 2, 3 y 4 años. A los que tienen 5 no. En el siguiente intervalo meto a los que van de 5 a 10, fijaros, incluyendo el 5 y no el 10. Es decir, los que tienen 5, 6, 7, 8 y 9 años. Y en el último intervalo, los niños comprendidos entre 10 y 15 años, incluyendo los de 10 y no incluyendo los de 15. 10, 11, 12, 13, 14. Entonces, fijaros que el extremo 5... Los niños de 5 años no están incluidos en este intervalo porque está abierto, pero están incluidos en el siguiente que está cerrado. Entonces, esta forma de poner los intervalos consiste en que dejas el intervalo de la derecha abierto y en el siguiente intervalo que empieza por el número donde dejaste este, es decir, el 5, lo pones cerrado. De manera que el extremo de la derecha nunca cae en este, sino en el siguiente. Fijaros aquí el 10. Aquí el 10 está abierto, por lo tanto los niños de 10 años no caerían en este intervalo, caerían en el siguiente. ¿De acuerdo? Esta es una de las varias formas correctas que hay de agrupar los datos en intervalos. Ahora quiero hacer aquí también una nota, una aclaración importante. En el último intervalo no contamos con el 15. Lo estamos dejando fuera, fijaros, porque el 15 está abierto.
En principio, si en nuestro colegio de educación infantil no hay ningún niño de 15 años, pues esta distribución de los intervalos sería perfecta, ¿no? Porque estamos dejando fuera a los niños de 15 años, bueno, y los de 16 y 17, porque suponemos que solo hay hasta 15 años, ¿no? Pero estamos dejando fuera a los de 15 años, vamos a suponer que porque la edad máxima que se puede tener para estar en ese colegio son 14. Entonces sería perfecto. Pero ¿qué pasaría si hubiese al menos un niño de 15 años? Pues que lo estaría dejando fuera del estudio, porque no estaría entrando en ninguno de los 3 intervalos. ¿Qué solución podría dar yo? Bueno, pues si quisiéramos incluir el 15, o sea, cuando digo el 15 me refiero a los niños de 15 años que estuviesen en ese imaginario colegio de educación infantil, habría que cambiar la longitud de los intervalos. Y decimos, por ejemplo, bueno, en el primer intervalo metemos de 1 a 6, en el siguiente de 6 a 12 y en el último de 12 a 18. Ahora es el 18 el que no cuenta. Se supone que, por ejemplo, en ese colegio solo había el niño más viejo, va a tener 15 años. Entonces fijaros que ahora sí estaría incluido. Por lo tanto, cuando toméis una distribución de intervalos, tened presente que en el último intervalo, el último dato que queda aquí, que no haya ningún valor que lo tome, porque entonces ese valor lo estarías dejando fuera. De todas formas, esto lo vamos a ver mucho más claro en el siguiente vídeo, donde sí vamos a entrar con mucho más detalle en la agrupación de datos en intervalos en una tabla de frecuencia, haciendo un ejemplo práctico. Bueno, espero que este vídeo os haya servido, anda que hablo bien, os haya servido. Si os ha gustado, pues le dais al me gusta, podéis dejar en los comentarios alguna pregunta que yo trate de resolverla lo antes posible, y bueno, compartirlo con vuestros compañeros, suscribiros al canal, regalarme un jamón, en fin, ya eso lo dejo a vuestra elección. Nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Adiós.